Buenos días con todos. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Yo soy cristiano desde el año 97. Eso era cuando estaba en la universidad. ¿Sí? Y en este caminar pues han existido muchas victorias, muchos regalos de parte de Dios. También por mi desobediencia he sufrido las consecuencias de mi pecado. Muchas veces pues he visto también amigos alejarse de Dios, amigos buscar otro tipo de comodidades tal vez, ¿no? De cómo el mundo nos puede atrapar y nos puede llevar atrás de ellos. He visto también cómo nuevas vidas se han levantado, ¿sí? Creo que hoy por hoy tenemos una comunidad joven, una comunidad que está creciendo, una comunidad que se está formando, ¿sí? Y todo esto es un largo caminar. Es posible que tú hayas vivido cosas similares, ¿sí? No sé cuándo te bautizaste, no sé si estás aquí visitándonos por primera vez, si ya vienes algún tiempo, pero es posible que quieras tener un caminar con Dios. Es posible que hoy, en esta mañana, estés aquí buscando respuestas para tu vida. Si no eres un cristiano, pues tal vez te aleje lo que has visto en los cristianos. Tal vez sientas que la vida de un cristiano es aburrida. Tal vez veas que la vida de un cristiano es de seguir reglas, de hacer cosas y no de disfrutar. Sí, tal vez haya cosas que no te permiten dar ese paso, cosas que tal vez no puedas soltar de tu vida. Hoy vamos a descubrir juntos lo que la Biblia dice acerca de ser un cristiano. Y lo vamos a ver en la vida de un hombre especial. ¿Sí? Este hombre es Pablo. Empezamos. Acompáñenme por favor con una oración. Señor Dios, te queremos agradecer en esta mañana por permitirnos tener este tiempo de compartir de tu palabra, de leer tu palabra y de ver la vida de un gran hermano, alguien que se interesó por este evangelio y lo llevó a muchas personas, Dios. Te pedimos por favor que nos des un corazón para aprender de tu palabra, para ponerlo en práctica en nuestras vidas y para por ese medio glorificarte a ti, Dios. Te quiero pedir especialmente porque en este momento puedan ver en tu mensaje, Dios, no a mí o lo que yo pueda hacer, sino lo que es tu palabra para nuestras vidas, Dios. Gracias nuevamente te doy por este momento, en nombre de tu Hijo Jesús, te pido por esta mañana. Amén. Amén. Vamos a Hechos 28, por favor, me acompañan. Hechos 28, por favor, saquen sus Biblias, no vamos a tener las escrituras en la pantalla. Por favor, saquen sus Biblias. Si no tienes una Biblia, por favor, acércate a alguien que la tenga. Versículo 1. Una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Si podemos ver aquí, pues, hay algo que sucede en todo este viaje de Pablo. Hay algo que no deja de estar presente, ¿sí? Y es que Dios está al control de su vida. Dios en todo momento estaba al control de la situación. Había naufragado, como vimos la anterior semana. En esta ocasión lo mordió una serpiente, ¿sí? Pero en todo esto Dios estaba atrás. Ahora, ¿cómo te sentirías tú cuando llegas a un lugar donde no hay nadie que te conozca? Eres totalmente nuevo, ¿sí? Tú llegas ahí, ¿qué harías? Pues tienes dos opciones. O apartarte y mirar a la gente, mirar cómo se comportan, ver si son como tú, para ver si te integras. O hay otras personas que se integran directamente, ¿sí? Y si te das cuenta, pues, ellos venían de un naufragio. Ellos habían llegado nadando, estaban mojados, estaban con frío, y pues los nativos de esta isla los recibieron muy bien, ¿sí? Dice que prendieron una fogata, estaba lloviendo también,
y ahí se estaban calentando. Y a pesar de todo esto, pues, Dios estaba al control de la vida de Pablo, ¿sí? Y eso es algo muy importante, porque de todo lo que nos puede pasar en el día a día, de todas las calamidades, los problemas, los conflictos, pues siempre está Dios al control, ¿sí? La Biblia dice que Él incluso puede decidir la caída de una hoja. Él está atento a todo. También hay que ver otra cosa. ¿Qué pasó con esta serpiente? Lo mordió, ¿sí? Y enseguida pues pensaron los nativos, sin duda, este es un asesino. En esa época, la gente de esta época es muy religiosa, muy fanática. Ellos creían que si tú sobrevivías a tormentas del mar, si tú sobrevivías a alguna calamidad, eso era una prueba de que tú eres inocente. Si por alguna razón algo pasaba con un preso y este sobrevivía, esa era una prueba de que era inocente. Pero aquí, ¿qué pasó? De repente lo muerde una serpiente, ¿sí? Y aún ellos, dentro de su visión pagana, también creían que si alguien se salva de morir de una catástrofe, pero luego por alguna razón muere inmediatamente, se podía librar de la justicia de los hombres, pero no se estaba librando de la justicia de los dioses. Y es como ver en la vida de Pablo, como enseguida dijeron, es un dios. Y esto ya había sucedido antes, ¿no? O sea, imagínate tú, que te muerde una serpiente, que los nativos sabes que deberías morir por la mordida de esa serpiente, y de repente no pasa nada. Dice que esperaron y esperaron, y no se murió. Entonces dijeron, este es un dios. ¿Sí? Pero a pesar de eso, pues Pablo pudo beneficiarse de esas creencias. ¿Cómo crees que lo recibieron a partir de ese momento? ¿Cómo crees que lo vieron a él a partir de ese momento? Es como le abrió puertas. Estaba en una isla desconocida. Y vamos a ver más adelante en la escritura cómo él puede llegar más allá. Pero aquí lo impactante es cómo Dios está al control en todo momento. Como no deja en ningún momento a Pablo con lo que estaba viviendo. Entonces, vivir como cristiano es confiar en Dios. Vivir como cristiano es, aunque enfrentemos situaciones donde nuestro futuro, nuestra seguridad o incluso nuestra vida parezcan estar en manos que no tienen fe, Dios está por encima de todos ellos. Yo estoy seguro que muchos de aquí trabajamos con personas que no creen en Dios. Muchos de aquí tal vez estamos con profesores que para ellos Dios es una teoría, no es algo real. Pero lo que dice, a pesar de todo, Dios está por encima de todos ellos y está protegiéndote, está cuidando tu vida como cristiano. Esta es parte del caminar como un cristiano. Vamos más adelante al versículo 7, por favor. Dice, cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Dice que el padre de Publio, que era el hombre más importante de esta isla, estaba enfermo, ¿sí? Hay una fiebre intestinal en Malta, que se da por consumir la leche de cabra, ¿sí? Y llegó Pablo y lo curó, ¿sí? Y es como, él no hubiera podido acceder a esto si no hubieran visto cómo él sobrevivía a la muerte. Él no hubiera tal vez tenido esta posibilidad. Y dice que como resultado, los colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir los llenaron de cosas. Acuérdate de dónde venían. Venían de un naufragio, ¿sí? Venían de un momento en el que lo habían perdido todo. Llegaron sin nada a la isla, ¿sí? Y a pesar de lo que había pasado, Pablo seguía sirviendo, ¿sí? Él podía haberse quedado cómodo, ¿no? Como bueno, ya lo curé, esperemos nuestro momento. Él era un prisionero, ¿sí? Quienes debían estar a cargo de él era el centurión que lo vigilaba. Él tenía que ver por su comida, él tenía que ver por su bienestar. Pero sin embargo, Pablo fue a servir. Y algo curioso, aquí estaba Lucas. Lucas era médico, ¿sí? Y no era él el que los estaba curando. Era Pablo.
Entonces, de alguna forma, hasta Lucas fue impactado por la vida de Pablo. Y esto, adicional, es como su vida fue de mucha bendición para todos los que estaban en la isla. ¿Cuántos enfermos crees que curaron acá? Fueron muchos. ¿Sí? Curaron a uno y comenzaron a venir. Comenzaron a venir y Él los curó. ¿Sí? Y es como nuestro segundo punto, es como cristianos, no debemos olvidar lo importante que somos para Dios. Nosotros somos una bendición para las personas que nos rodean. Por nosotros Dios puede salvar pueblos y naciones. Es por nosotros que la gente puede llegar también a conocer a Dios. Pero necesitamos meter en nuestro corazón que como cristianos somos muy importantes para Dios. Vamos al versículo 11. Dice, 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en una isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Este par de guapas aquí. Son Castor y Pollux. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteópoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Este es un mapa del recorrido de Pablo. Aquí naufragaron, ¿sí? Por aquí cerca. De acá van a Siracusa, van a Regio, acceden acá, que esto ya es considerado Roma. Esta es una vía, la vía Apio, en honor a Claudio Apio, un emperador. Las 3 tabernas no es una taberna, es un pueblo. El foro del Apio es un foro, pero además era un mercado, ¿sí? Ahora, algo interesante acá. ¿Cuál es la distancia? Entre las 3 tabernas y Roma hay 53 kilómetros. Del foro Apio a Roma son 69 kilómetros. Ahora, ¿por qué te hago ver esto? Porque Pablo fue a ser recibido allá, ¿sí? Dice que caminaron más o menos hasta la idea de Quito a Cayambe, hay 68,2 kilómetros. ¿A quién tú saldrías a recibir de aquí a Cayambe? ¿Caminando o en camello? ¿A quién saldrías a recibir? Ahora, ¿cómo venía Pablo? ¿Te acuerdas quién era Pablo? Era un prisionero, ¿sí? No era alguien que venía en calidad de visita. Estaba encadenado. O sea, la primera pregunta es, ¿tú saldrías de aquí a las afueras de Quito, solo a las afueras de Quito, a recibir a un amigo prisionero? Que lo traiga prisionero. Y saldrías hasta Cayambe a eso. Pablo pues ya estaba siendo conocido, ¿sí? De todas maneras ya había cristianos allá. ¿Sí? Dice que allí encontramos algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Esto ya está pasando como 30 años después de que murió Jesús, más o menos por los años 60. ¿Sí? Ya había iglesias cristianas. Pablo ya había escrito la carta a los romanos antes de ir para allá. ¿Sí? Esto se ubica mucho después de eso. Había una iglesia cristiana, Pablo no fundó esa iglesia. Pero algo importante es que podemos ver acá es la fraternidad. ¿Qué sabían de Pablo? No tenían la foto, no les habría escrito con cosas que ya iba. No habían visto las noticias. ¿Sí? Lo único es cómo se comunicaron ellos, tal vez por cartas. Les dijeron, Pablo va para allá. Y lo salieron a recibir. ¿Y qué pasó Pablo? Dice que se animó y dio gracias a Dios. ¿Sí? Es como, ¿qué te anima a ti? Tal vez te anime que un proyecto se finalice. Tal vez te anime que las cosas no vayan tan mal en tu vida. Tal vez te anime un trabajo. Tal vez te anime pasar una materia, ¿no? A veces hasta eso nos puede animar, ¿sí? Y es como en la vida cristiana hay cosas más importantes que animan. Vivir como cristianos es valorar la confraternidad de creyentes. Dios puede ayudarnos por medio de nuestros hermanos, justo cuando más lo necesitamos.
incluso en diferentes países. Algunos hermanos de acá han viajado a otros lugares y han sido muy bien recibidos. Tal vez no salieron caminando a verlos hasta el aeropuerto, pero creo que han sido muy bien recibidos. Y de igual manera nosotros, cuando han venido hermanos, hemos podido dar esa calidez. Y la iglesia vale mucho más de lo que te imaginas. La iglesia para Dios es el cuerpo de Cristo. Es como cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad, somos muy valiosos. Y hay que valorar eso, ¿sí? Porque eso no lo encuentras en ningún otro lugar. ¿Sí? Te estoy explicando, Pablo era un prisionero y salieron a recibirlo. No importa lo que dijeran, no importa cómo los vieran, ¿sí? Ellos salieron y lo animaron. Vamos al versículo 16, por favor. Vamos, Felipe, dinos, amigo. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Pablo finalmente llega a Roma y lo que dice es que se le dio un trato especial. No era el trato normal a un prisionero. Cuando un prisionero llegaba a Roma, había pedido al César, es aquí como pedir permiso en el ¿no? O sea, en ese caso era más largo todavía el trámite. Pasaron más o menos unos 2 años para que él sea atendido, ¿sí? Mientras tanto, todos aquellos que habían pedido estar ante el César tenían que esperar, y tenían que esperar presos, ¿sí? No esperaban libres en la calle. Pero bueno, a él se le permitió este trato especial, tal vez por todo lo que había pasado en el viaje, pero sin embargo estaba encadenado, no estaba libre, ¿sí? No podía salir. Cuando Pablo llegó a Roma, pues eran tiempos de Nerón. No sé si han visto alguna película de Nerón, pero era el tiempo en que él estaba gobernando. Y aunque él era un amante de los placeres y autócrata, todo iba normal en ese tiempo. Se vivía la paz romana, ¿sí? Ahora dice, lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. O sea, ya teníamos mala fama por esa época, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que ellos no habían recibido ninguna noticia de nada, no sabían qué había pasado con ellos. Gracias. Sí, y quiero que entiendan algo. Todos estos judíos que estaban en Roma eran una colonia. Las colonias no eran independientes, dependían de Jerusalén. Por eso dice, nosotros no hemos recibido ninguna noticia. Y es lo primero que dice, ¿no? O sea, no sabían qué hacer con Pablo. Aunque de todas maneras no podían hacer nada con Pablo, porque él ya había apelado al César. Ellos ya no tenían injerencia, no podían declararlo ni culpable ni inocente. Pero hay algo importante que les dice. Les dice, yo creo que la esperanza de Israel ya ha venido. Pablo había tenido 3 visiones hasta ese momento. La primera vez cuando Jesús lo detuvo, la segunda vez cuando le dio ánimo y la tercera cuando le dijo que iba a llegar a Roma. ¿Sí? En estas 3 visiones él estaba convencido de quién era Jesús. Estaba transmitiendo ese mensaje y él sabía muy bien que esa esperanza estaba en todos los israelitas. Israel era un pueblo gobernado por Roma. Israel le debía a Roma todo. Israel es quien ponía a los reyes. No sé, tal vez has leído del rey Herodes y crees que él gobernaba Judea, pero él no gobernaba Judea. El que lo gobernaba era el gobernador que ponía a Roma y el rey tenía que obedecerlo. En el caso de Poncio Pilatos era el gobernador, aunque Herodes era el rey, ¿sí? Entonces es como que quiero que entiendan, había una figura de dominación ahí,
¿sí? Había una figura en que había un rey, pero era un adorno, y realmente a quien respondían los judíos era a Roma. Entonces lo que dice Pablo enseguida es como: yo creo que esa esperanza ya llegó, ¿sí? Todos ellos habían estudiado las Escrituras, sabían que estaban esperando a un Mesías, sabían que iba a venir alguien enviado por Dios, aunque ellos creían que era un guerrero que les iba a liberar de Roma. Sin embargo, para Pablo ya estaba cumplida, y su misión de ahí en adelante era transmitir ese mensaje a todos. En el versículo 23 dice: entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios, y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán; cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Pablo había llegado a una ciudad donde había cristianos, pero a pesar de eso, él estaba dispuesto a proclamar el mensaje de salvación. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? Algunos 14 días, ¿no es cierto? ¿Serías capaz de coger el Antiguo Testamento y demostrar que Jesús es el Mesías? ¿Serías capaz de, a través de todo lo que has aprendido, llegar a esa conclusión de que ya vino Jesús? ¿Y por cuánto tiempo? Dice, desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánto es eso? Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. Eso son 12 horas. 12 horas podrías hablar de Dios. 12 horas podrías explicar por medio de las Escrituras que es Jesús el Salvador. Como en todas las ciudades a las que llegaba Pablo, hablaba de Jesús, hablaba del Evangelio. La única diferencia ahora es que él no podía ir libremente a una sinagoga, estaba prisionero. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a llamar, primero, ¿a quiénes? A los judíos, ¿sí? Mandó a llamar a los principales judíos y les conversó de todo lo que él había vivido, de todo lo que Dios había hecho en su vida. Es posible que les haya narrado todo su viaje y pasó a explicarles por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó con ellos? Como en todas partes, ¿no? Algunos se convencieron, algunos no se convencieron. Pero sin embargo pasó algo. Dice, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. O sea, cuando digas pagano, te refieres a ti mismo, ¿sí? No te confundas, pagano y gentil es lo mismo, ¿sí? Una cosa es no creyente, pero otra cosa es pagano. Entonces nosotros somos paganos, ¿sí? Nosotros somos no judíos, en pocas palabras. Entonces, como Jesús había hecho, trajo primero el mensaje a los judíos, al pueblo de Dios. Dios lo eligió así y necesitamos respetar eso. Pero dijo, esto también va más allá, va a los gentiles. Ahora, hay algo especial en Pablo que no había en los 12 apóstoles. No sé si te das cuenta, ¿sí? Pero los 12 apóstoles fueron pescadores, fueron cobradores de impuestos, fueron celotes, fueron personas que estaban dedicadas a todo menos a enseñar. ¿Y quién era Pablo? Fue un discípulo de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Un rabí, alguien que enseñaba de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los judíos, cuando nacían hasta los 6 años, pasaban en la casa donde el papá le enseñaba la Biblia. De 6 a 12 años tenían como la primaria. Ahí, en cambio, aprendían de memoria el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
¿Por qué? Porque no podían leerlo, porque no había vocales. Tenían que aprenderlo escuchando. ¿Sí? Ellos aprendían de memoria escuchando durante de 6 a 12 años más o menos. A los 12 años pasaban a discernir las escrituras. Pasaban a explicarles, esto dice la escritura por esto, con maestros. Y a los 15 años, si eran buenos, pasaban a los pies de un rabí. ¿Sí? Eso pasó Pablo. El resto de los 12 apóstoles, ninguno había merecido estar a los pies de un rabí. Todos habían salido y habían dedicado sus asuntos, no a sus tareas. La enseñanza de la Biblia en esa época era gratuita. ¿Sí? No es que tenían que pagar, nadie tenía que pagar, el rabí estaba obligado a enseñar, pero él elegía a quién enseñar. Pablo tenía el conocimiento de todas las escrituras y no había tal vez mejor persona que él para venir a nosotros los gentiles a enseñarnos de Dios, a mostrarnos un Dios real, a mostrarnos un Dios que cumple sus promesas y las cumplió en nuestra vida. ¿Sí? De todo lo que podía haber pasado con la vida de los judíos, tal vez nosotros como alguien que no es judío no podríamos entender por qué sufrían tanto, por qué se alejaban de Dios, por qué ellos creían que lo que decía su palabra era lo único que había. Necesitamos a alguien que nos explicara eso. Y Pablo se preparó para eso. Y Dios lo envió. Y Dios lo puso en una nación pagana, una nación que tenía como 3.000 dioses. Y Pablo pudo haberse contaminado. Pablo viajó con gente pagana. Tal vez los vio orando al mar, invocando a Castor y Pólux para que no se ahogaran. Tal vez en las comidas. Como les digo, ellos tenían como 3.000 dioses. Es como uno o dos dioses para cada cosa que hacían. Y a esa nación fue Pablo. Dice que proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Una ventaja de Roma que permitía que libremente hablaras de lo que tú quisieras mientras no te fueras en contra del imperio. Era también el mejor momento para que Pablo predicara. ¿Sí? Ahí no había judíos, como decía, él ya pidió ser juzgado por el César. Eso quiere decir que ya nadie podía hacer nada por él, pero al mismo tiempo le permitía poder predicar el mensaje a más personas. Entonces dice, hay grandes recompensas esperando para quienes mantienen firme su fe y su confianza en Dios en medio de circunstancias difíciles y tormentosas. No nos desanimemos cuando estemos en prueba. Pablo había pasado muchas cosas. No le había ido bien en algunas. Había naufragado, había sido encadenado, había sido golpeado. En todo este tiempo Dios estuvo al control de su vida. Tú como cristiano, ¿piensas que vas a pasar por pruebas? Tal vez no. No, realmente vas a pasar por pruebas. Y a veces puede estar en peligro tu vida. Y a veces puede llamarte mentiroso. Y a veces puede que todo lo que tú hagas no cause ningún efecto en las personas que te rodean. ¿Sí? Y sin embargo, no te desanimes. Si vemos la parte final de la escritura, dice que Pablo durante 2 años pudo seguir predicando. 2 años en los que ¿qué estuvo haciendo? Esperando a ser atendido por el César. Ahí acaba la escritura. No nos dice qué más pasa con Pablo. Sabemos que al final murió. Hay algunas leyendas, hay algunas historias, pero lo que vemos es que realmente él llegó y cumplió su propósito. Proclamar el mensaje. ¿En dónde? En la nación más grande que había en esa época. Y de ahí pudo abrirse todo el evangelio. Entonces la vida de un cristiano tiene grandes recompensas. En conclusión, y aquí es la parte de nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya supimos que Pablo pasó por esto, ya supimos que Pablo confió en Dios, que Pablo proclamó su mensaje, que fue bien recibido. Sabemos todo eso, pero ¿qué vamos a hacer ahora nosotros con esto? Primero, no desconfíes de Dios. Como cristiano, no desconfíes de Dios. ¿Sí? Él tiene el control de tu vida. ¿Sí? No solo de que aprendas la Biblia, no solo de las partes espirituales que nosotros podemos llamar, esto es espiritual, esto no es espiritual. Él tiene el control de toda tu vida. No había nada de espiritual en que Pablo fuera encadenado, pero él estaba al control también de eso. No había nada de espiritual en que naufragara, pero Dios estaba al control. No había nada de espiritual en que te muerda una serpiente, pero Dios estaba al control. ¿Qué hay en tu vida que Dios no puede estar al control?
recordemos esto, que somos muy importantes para Dios. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos quienes podemos proclamar este mensaje a más personas. Nosotros podemos impactar vidas, tal vez a veces no por las cosas que decimos, tal vez como decía Célimo, por las cosas que hacemos, porque somos capaces de dar de nosotros, sin esperar nada a cambio. Valoremos la confraternidad de creyentes. Tenemos muchos hermanos, como 270 aproximadamente. Es como, no dejemos de valorarlos. Somos una familia. Dios no nos puso acá como ermitaños, como bueno, anda tú para acá, tú para allá, sino que todos estamos unidos en un solo cuerpo. Y recuerda, hay grandes recompensas. Tenemos un reto para ti como no cristiano, para ti como cristiano. Vivir la vida cristiana. ¿Te has puesto cómo es la vida cristiana? ¿Cómo fue la vida cristiana de Pablo? Tú eliges. ¿Quieres vivir esta vida? ¿Quieres arriesgarte a vivir una vida complicada, pero llena de victorias? En donde quiera que estés, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿quisieras arriesgarte a esto? Una última escritura para acabar. Hechos 25-27. Y quiero que la grabes en tu mente, que la recuerdes, que te la lleves. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Siempre lleven esto presente en ustedes. Crean a Dios, porque va a suceder tal y como Él dijo. Muchas gracias.